guías de la Sociedad de Cuidados Críticos de Medicina, en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y en el texto también del Hospital del Niño. Vamos a abordar la insuficiencia respiratoria desde un enfoque sistemático. Vamos a ir resolviendo de a poco cada uno de los posibles lugares donde hay una lesión. Desde el oxígeno disponible, la ventilación, que es el intercambio de aire que entra y sale de la vía aérea, la difusión, que es el intercambio, el tránsito del oxígeno del alveolo al capilar, la ventilación perfusión, que es que la sangre pase por el pulmón, recoja el oxígeno de la hemoglobina y la lleve a la circulación sistémica. La distribución del oxígeno, que consiste en que exista una molécula de hemoglobina acorde y en buenas condiciones de transporte, en medio del shunt intrapulmonar, que sería una relación ventilación-perfusión de cero, y finalmente terminaríamos con la entrega del oxígeno a los tejidos. En todo esto vamos a hablar de algunos casos clínicos para poder entender cómo tratar estas condiciones. Empezamos con el primer caso. Y como comentaba hace rato, vamos a tener 6 colegas que se van a beneficiar de puntos extra, 5 puntos extra por participar en estos casos. Así que empezamos con el primer colega, alguien que quiera participar, algún voluntario que quiera ayudarnos a responder este caso. Patricia, muchas gracias. Después Daniela, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Eh, Parece que es una paciente con dificultad respiratoria debido a una mala distribución de oxígeno porque no tiene una suficiente cantidad de hemoglobina, siendo que viene de un país, pues, que a comparación de la altura de acá, correlaciona, ¿no? La cantidad de hemoglobina que tendría persona, bueno, la niña en este caso, ¿no? Y la mejor Interesante. actuación, sí, y la mejor actuación, pues, sería, no sé si sería adecuado en este caso una transfusión de concentrados globulares por aumentar la hemoglobina, pero eso tendría que ser en base al laboratorio, ¿no? En todo caso sería un soporte de oxígeno para que mejore lo que sería pues la ventilación y la difusión de gases y pues haya ese intercambio, ¿no? Y la hemoglobina vuelva y vuelva a captar oxígeno. Buenísimo, Patricia, muchas gracias. Y tienes razón. Este niño, el siguiente caso es para ti, Daniela. Eh, este niño, su papá orureño, se fue a Alemania y se casó con una alemana y tuvieron hijos. Su hijo, que ya tenía 9 años, quería conocer Oruro y el orureño promedio ama a su carnaval, entonces aprovecharon su carnaval para venir a visitar Bolivia. Llegaron a Virubiru y de Virubiru a Santa Cruz, a Cochabamba, a La Paz. Entonces, para ir por tierra, a Oruro no había aeropuerto en ese. Entonces, al llegar al aeropuerto del Alto, estábamos algunos colegas ahí en el avión y el niño pues, se pone mal, ¿no? Nosotros lo asistimos, nos damos cuenta que era lo que decía Patti, una hipoxemia hipovárica dada por una altitud con menor aporte de oxígeno en un niño previamente enfermo. El niño tenía antecedentes de enfermedades pulmonares desde el nacimiento, entonces le cayó mal alto. Y además tenía cefalea, lo que sugiere también cierto grado de hipoxemia cerebral. Entonces, con oxígeno suplementario, el niño mejoró bastante bien. Es cierto lo que dice Patti. Con el tiempo, la hemoglobina en altura se incrementa, pero no se recomienda transfusiones para adaptar a la altura a una persona. Eh, la adaptación suele ocurrir en unos días. Lo que sí se recomienda es oxígeno suplementario. Y con eso ya está. Este mensaje
es el primero que tenemos que tomar en cuenta. El oxígeno es la primera droga que debemos administrar a todo paciente crítico. Está inestable. ¿Qué haces? Oxígeno. Está inestable por paro. ¿Qué haces? Oxígeno en un ambú. Está inestable con shock. ¿Qué haces? Oxígeno con una mascarilla. Está inestable por un TEC. ¿Qué haces? Oxígeno por una mascarilla y después ambú. Siempre oxígeno primero. Y bueno, es cierto, hay diferencias de altitudes. Recién nomás he tenido un pacientito que llegó para la Virgen de Urcupiña, justo en agosto. Llegó de Santa Cruz. Ni bien llegaron acá, empezaron a corretear con sus primitos. Ah, era mujercita, es una mujercita. Y pues empezó a tener dificultad respiratoria y perdió el conocimiento y convulsionó. Su primera convulsión. La estabiliza, la vemos y estaba completamente estable con una saturación ahí borderline, con oxígeno a puntitas nasales, mejora, nada que desencadene la convulsión se encuentra en los exámenes y se concluye que la niña y era una niña previamente prematura, se concluye que era la altitud y eso que en Cochabamba no estamos muy arriba. Entonces, esta es una variable a considerar. Fíjense cómo varía la altitud. En Santa Cruz hay 760 milímetros de mercurio en el ambiente y el 21% es oxígeno, 160. En el alto hay 460 de oxígeno, perdón, de presión barométrica y 97 es oxígeno. O sea que el cruceño mejor oxigenado puede llegar a tener hasta 160 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno y el alteño mejor oxigenado apenas 96. Esto genera diferencias en las variables respiratorias y hay ciudades que están pues más arriba y otras que están más abajo y tenemos que tomar en cuenta. Tanta es la diferencia que deberíamos utilizar indicadores propios para ciudades muy grandes, como arriba de 3.600 metros. Lo normal, por ejemplo, debería ser una PAO de 60, una saturación entre 88 y 93, y a nivel del mar, 90 de PAO, 40 PCO2 y 96 de saturación. PAFI también varía, fíjense, el PAFI normal en La Paz es 200 y el PAFI a nivel del mar es 300 o más, ¿no? Entonces, datos muy importantes. Es que nosotros no nos hemos adaptado bien todavía. Los indígenas andinos hemos poblado las alturas hace menos de 10.000 años. Este es un indígena del Himalaya, es un Sherpa. Los Sherpas habitan el Himalaya por mucho más de 10.000 años y se han aclimatado de una manera muy diferente a nosotros. Nosotros nos hemos adaptado a la altura, produciendo más glóbulos rojos y modificando la estructura genética de los mismos para que puedan transportar mejor el oxígeno. Ellos se han adaptado produciendo la misma cantidad de glóbulos rojos, pero menores volúmenes, es decir, más chiquititos sus eritrocitos y más liberadores de oxígeno, es decir, se unen y se liberan muy rápido de la hemoglobina, una adaptación única y muy diferente. Hay tres tipos de adaptación a la altura en el mundo. Nosotros tenemos uno de los fenotipos. Y el oxígeno se necesita en pequeñas cantidades cuando somos fetos. Este feto está creciendo en el útero con bien poquito oxígeno. Las arterias uterinas, las arterias espirales, liberan la sangre en una decidua. Ahí la sangre oxigenada entra por unas velocidades coriónicas hacia el cordón umbilical y al feto. Pero le llegan en una cantidad tan pequeñita que cuando el feto nace y le tomamos una gasometría, lo más común es encontrar datos de hipoxemia, pero esta hipoxemia es intrauterina.
y en el feto en adaptación al medio ambiente extrauterino. Y los valores son extremadamente bajitos, fíjense. PO2 de 6 a 31 a nivel del mar. Mucho más bajitos si el recién nacido es prematuro. Entonces, el oxígeno en estos casos se vuelve malo. El recién nacido estaba en un lugar con poco oxígeno, el útero, y por lo tanto tenía menos antioxidantes. Digamos que se oxidaba con 30 milímetros de mercurio de oxígeno y tenía antioxidantes para esos 30 milímetros de mercurio. Cuando sale el feto, empieza a respirar un oxígeno abundante en el ambiente, hiperoxémico en comparación del útero, y pues se empieza a oxidar porque no tiene la cantidad de antioxidantes necesarios. Ahora a eso súmenle la posibilidad de que le administren oxígeno suplementario al recién nacido. Lo oxidamos más rápido y más severamente. Entonces, solo administrar oxígeno cuando sea necesario. Durante las primeras 2 horas hay una fase de transición en el niño recién nacido, en la que se toleran saturaciones borderline. Ahora, este oxígeno del ambiente se debe mezclar con el vapor de agua de la vía aérea superior y el vapor de la agua hace como una barrera. Entonces, el aire entra a la nariz y empieza a pelearse con el vapor de agua para seguir su viaje hasta los alvéolos. En esta pelea, las presiones parciales siempre suman la presión barométrica total. Esto por la ley de Dalton. Entonces, la presión del vapor de agua es 47 más la presión de nitrógeno más la presión de oxígeno, siempre va a dar la presión barométrica. Bueno, lastimosamente, cuando el aire baja un poquito más, ya mezclado con agua, con vapor de agua, y entra al alvéolo, lastimosamente, el alvéolo está copado de CO2, tiene 40 milímetros de mercurio de CO2. Entonces, el aire que inspiramos pelea con 47 milímetros de mercurio de vapor de agua y pelea con 40 milímetros de mercurio de CO2, lo que genera una pérdida de la presión barométrica y finalmente la presión alveolar del oxígeno, es decir, la presión con la que llega el oxígeno al alveolo cae a 104, de 160 que está en el ambiente a 104. Y con esa presión ocurre el intercambio gaseoso normal. Hagamos un ejercicio. ¿Cómo afectará esta altura a los valores en Cochabamba, por ejemplo? A ver, en Cochabamba tenemos 540 milímetros de mercurio de presión atmosférica, lo que quiere decir que la suma de todos los gases tiene que dar 540. Entonces, si cuando inspiramos el aire de Cochabamba contiene el 21% oxígeno, 113, cuando inspiramos pelea con 47 de vapor de agua y en el alvéolo con 40 de CO2, la presión con la que llegara al alvéolo en Cochabamba sería 75 milímetros de mercurio. Por eso en Cochabamba no vamos a ver gasometrías con 113, con 120. La mayoría de nuestras gasometrías van a estar entre 75, 78 o menos. Entonces tenemos que ponerle nuestros valores a nuestros datos. Respiramos diferente en la altura, por lo tanto, diagnosticamos diferente las enfermedades respiratorias. Puede haber algunas condiciones como la hipoxia hipovárica, mal de montaña, edema agudo cerebral, edema agudo pulmonar. Y se corrige solo con oxígeno, aumentando el FiO2 de oxígeno. Porque este niño, cuando estaba en su lugar natal, Alemania, tenía 160 de oxígeno para respirar. Llegó al alto y estos 160 se convirtió probablemente en 80, la mitad. Entonces, en su situación de vulnerabilidad le generó una insuficiencia respiratoria. Subiendo el FiO2 un poco, se corrige, vuelve a tener 160
y pues normaliza su estado fisiológico. Si quisiéramos aclimatar a un paciente, podemos utilizar acetazolamida para, a través de la inhibición de esta anhidrasa carbónica, eh, desplazar la curva de disociación de la hemoglobina y del oxígeno a través del pH, del cambio que genera el pH, o la dexametasona. Ahora sí, Daniela, muchísimas gracias por participar. Ayúdanos con este caso. ¿Qué opinas? ¿A qué se deberá? Daniela Jailita, debe haber más de una Daniela en el grupo, seguramente. Buenas noches, doctor. Sí, ¿lo leo en voz alta el caso o directo? Si Eh, quieres al grano o si quieres puedes leer. ya, lo voy a leer para mí. Dale. A ver. Usted se encuentra realizando un procedimiento ambulatorio en la sala de emergencias pediátricas. Niño de 2 años con herida contuso cortante en región frontal. No coopera, decide administrar 1 miligramo de midazolam intranasal, con lo que consigue que el paciente esté sedado. ¿Qué pronto la saturación disminuye 80%? ¿Cuál es la conducta más apropiada? Mm, Sería igual administrar oxígeno al ¿De paciente acuerdo? y Completamente de acuerdo. sí, a este paso explicar por parte, si está con los familiares, madre o padre o responsable, el por qué se le está administrando el medicamento. Ante todo, yo pienso que sería tener la autorización de ellos, porque siempre hay la controversia de que el por qué me lo está realizando. Hay veces llegan a haber roces entre el que está en emergencia, como mencionó hace rato mi compañera, ya sea el personal que nos estamos haciendo a cargo por parte de pediatría, internos y parte de enfermería. Luego coser asepsia, antisepsia de la herida y hacer la sutura. Y luego continuar con medicación. Está muy bien, muy bien. ¿Y por qué crees que ha desaturado el paciente? ¿Qué le habrá pasado? Si estaba saturando antes de la medición, antes de la curación, estaba saturando muy bien. La saturación ha disminuido durante el procedimiento de sutura. Mm, ¿Qué crees que pudo haber pasado? Lanzar algunas hipótesis. por una, por, por el uso del medicamento, sería un sola, o puede ser una ¿cómo se dice esto? Ay, mm, se me dio esto. A ver, ¿qué opinas? Mm, Vamos a ayudarte a responder. yo, Ya le has dejado oxígeno suplementario, ¿ve? sí, Si con el oxígeno suplementario no mejora, tenemos que ir al siguiente paso. ¿Ya? Está marcado con rojito. Ventilación alveolar. ¿Cómo ventila una persona? Gracias, Daniel. El resto de esta pequeña partecita lo voy a explicar yo, pero lo hiciste súper bien. ya está bien, gracias. Entonces, ¿cómo ventila un paciente? Pues necesita tres cosas para ventilar. Primero, que su cerebro encéfalo esté dirigiendo adecuadamente la respiración. Segundo, que tenga músculos que se contraigan para hacer el trabajo físico. Tercero, que tenga vías aéreas que permitan conectar el medio ambiente hasta el alveolo final. Vamos paso por paso. Un cerebro encéfalo que controle adecuadamente la respiración. Para esto necesita dos
núcleos funcionando, unos que se llaman centrales, que se encuentran en el tronco encefálico, y otros que se llaman periféricos, que se encuentran en las arterias carótidas y en las arterias intracerebrales. El primero sensa el pH, el CO2 y el oxígeno. El segundo solamente sensa el pH y el PCO2. Entonces, el cerebro va midiendo estos tres datos. Si sube el CO2, se desencadena la respiración. Segundo, si baja el pH o el oxígeno, se desencadena la respiración. A veces se pierde esta capacidad de control. ¿Cuándo? Cuando estamos con un TEC, cuando estamos con una encefalopatía, cuando estamos con una intoxicación o cuando estamos bajo efectos de un fármaco. En este caso, Daniela dice, puede ser que el uso de este midazolam haya afectado. Y sí, puede ser, es su primera hipótesis. Tendríamos que revertirlo, utilizar el antídoto de una benzodiazepina que es el flumacenilo, o podemos esperar. Esperar es una buena idea porque el midazolam tiene una vida media de 2 a 10 minutos. Entonces, hasta que te consigas tu eh, medicamento reversor, seguramente ya pasó el efecto. Mientras tanto, puedes asistirlo. El otro problema pueden ser los músculos. Imagínate que el niño, otra hipótesis, ¿no? Ha golpeado y se ha generado una lesión medular que no hemos identificado oportunamente y que ahora ha producido un síndrome de compresión medular que está inhibiendo la función de los nervios cervicales altos, desde C4 para abajo, con lo que el paciente tiene una parálisis diafragmática y parálisis de músculos respiratorios. Esto podría estar llevando al paciente a una insuficiencia respiratoria. También podría ser el uso de medicamentos relajantes neuromusculares. También podría ser una deformidad esquelética. El paciente tiene un tórax inestable, por lo tanto los músculos y el esqueleto no funcionan bien. O el paciente eh, tiene una deformidad severa de la columna que le restringe mucho la ventilación. O finalmente el paciente ha perdido la funcionalidad del diafragma o tiene una hernia diafragmática traumática que le impide contraerse muscularmente. Tercero, la vía aérea. ¿Será que la vía aérea permite el paso de aire? Si el paciente tiene una vía aérea permeable desde la región facial hasta el alvéolo, diríamos que estamos controlando este aspecto. Pero bien podría tener un golpe con un hematoma retrofaríngeo o podría tener de pronto un estado de inconsciencia que haga que la lengua se caiga atrás o un cuerpo extraño obstruyéndola. Si se dan cuenta, esta es la vía aérea de un infante. Respira por la nariz. Si el niño tiene un trauma nasal y está lleno de tapones o una sonda, es muy probable que presente dificultad ventilatoria, porque no puede respirar por la boca adecuadamente. Fíjense lo cortito que es el espacio retrofaríngeo y lo alta que está insertada la vía aérea superior y lo grande en proporción a la cara que es la lengua. En un niño más grande, la respiración es bucal y nasal. O podría ser un problema que esté generando una disminución del volumen de ventilación efectivo, como por ejemplo un área de neumotórax, hemotórax, que impida que la vía extrínsecamente, extrapulmonarmente, que se expandan los alveolos. Entonces, en el paciente que estaba viendo Daniela, Daniela tiene que pensar y decir, doctor, ¿cómo está su estado de conciencia? ¿Está sedado?
pero está reactivo. Tiene apertura ocular a dolor, llanto y localiza el dolor. Un Glasgow de 12 de momento con sedación que está afectando principalmente a la apertura ocular y a la respuesta verbal. O un estado de Ramsay, si quieren, de 3 o RAS de -2. Entonces dirá, no está tan inconsciente para tener una disfunción neurológica, doctor. Entonces, paso al segundo nivel. ¿Cómo está la fuerza muscular? No tiene ninguna debilidad neuromuscular. Entonces, no es músculo esquelético el problema. ¿Cómo se auscultan los pulmones, doctor? Se ausculta una ventilación pulmonar normal. Y finalmente, ¿se escuchan ruidos respiratorios, doctor? Sí, el paciente está roncando y tiene secreciones. Ah, entonces ese es el problema. Vamos a posicionar la cabeza, le vamos a dejar una cánula de mayo porque está con alteración de la conciencia por la sedación y le vamos a aspirar nariz y boca con el oxígeno suplementario. ¿Mejora? Mejora. Listo. Hemos resuelto el problema ventilatorio. Si no, diríamos, bueno, el problema ventilatorio no se ha resuelto, por lo que vamos a iniciar una ventilación a presión positiva de este paciente. Pasamos a la siguiente etapa. ¿Listo? El punto es que nosotros aseguremos la llegada del oxígeno al alveolo respiratorio. Y bueno, decimos alveolo respiratorio porque hay alveolos que no son respiratorios. Hay vía aérea que no es respiratoria. La tráquea no intercambia oxígeno. La nariz, la faringe no intercambia oxígeno. Los alveolos superiores no intercambian oxígeno. Entonces, acá en esta gráfica vemos que el volumen corriente normal es de 10 ml kilo y que podemos modificarlo según el requerimiento. Mucho del volumen de aire que entra a la vía respiratoria no llega a alveolos, digamos, respiratorios, es decir, alveolos con capilares. La mayoría del aire que ingresa a la vía aérea y no ingresa a alveolos respiratorios se queda en lo que se llama vía espacio muerto anatómico. El espacio muerto anatómico es toda la anatomía normal que no contiene alveolos. Y hay un segundo espacio muerto que se llama fisiológico, que son alveolos que no tienen capilares con sangre. Ahora la pregunta es, ¿cuánto volumen de aire se pierde en esta ventilación muerta, en este espacio muerto? La respuesta se puede deducir con esta fórmula, pero también podemos simplificarla a decir que es un tercio de lo ventilado. Los alveolos son el lugar final donde debe llegar el aire con el oxígeno. Están próximos a capilares. Aquí tenemos marcadito con una C un capilar. Y esa es la meta. Bueno, cuando maduran los alveolos, se comunican con los demás a través de los poros de Kohn. Ahora podemos utilizar estos datos para calcular el volumen minuto del paciente, como también para decidir con qué ambucear. Por ejemplo, si es un niño que pesa 45 kilos y cada ventilación tiene 450 ml, que sería 10 por kilo, ¿será que lo vamos a ambucear con un ambu de 250 ml? No, porque no le da ni la mitad. ¿Será que lo vamos a ambucear con uno de 500? No, porque tendríamos que apretarlo todito el ambu. Entonces, en este paciente utilizaremos uno de 1000 o de 2000. Por otro lado, si este niño respira 450 ml por ventilación y tiene una frecuencia de 10, estamos hablando de 4500 ml por minuto. Esto sitúa cualquier dispositivo de menor volumen a bajo flujo o de mayor volumen a alto flujo.
La pregunta de este ejercicio es cuánto es su volumen minuto, espacio muerto y ventilación alveolar. Volumen minuto 4.500, espacio muerto la tercera parte de su volumen tidal y el espacio, la ventilación alveolar sería dos terceras partes, es decir, 300. ¿Qué enfermedades podemos ver en emergencias con afectación de la ventilación pulmonar? Podemos ver las apneas, síndrome de Ondina, una mujer que se enamora de alguien que no debe y los dioses la castigan con la muerte cuando se duerma. Entonces, historia triste, algún día se duerme y se muere. Cuando un niño muere de manera súbita y acude a emergencias muerto, nosotros diagnosticamos síndrome de muerte súbita del lactante, si no hay antecedentes patológicos. Si era un cardiópata que se fue y volvió, la causa de muerte es su cardiopatía. Pero si era un niño sano, sin enfermedades, y la madre se dio cuenta de que el niño no respiraba hace media hora, y al llegar al servicio el niño no respira y está con datos de muerte, nuestro diagnóstico es síndrome de muerte súbita del lactante. Y esto se puede prevenir. ¿Cómo? Evitando las asfixias nocturnas. ¿Cómo? Que no duerma de barriga, que no duerma con los papás y que no lo llenen de cosas blandas que puedan asfixiar. Bueno, afortunadamente no todos se mueren. Algunos presentan disfunciones que pueden ser centrales. El cerebro no ha madurado completamente en sus receptores de CO2 y oxígeno, y el paciente requiere incrementos muy altos de CO2 para empezar a respirar, tan altos que pueden generar una hipoxemia. No se olviden que para que el oxígeno entre al alveolo, tiene que vencer la presión del CO2. Pero si la presión del CO2 es de 100 y la presión del oxígeno es de 110, solo va a entrar 10 de oxígeno a ese alveolo. Mientras más CO2 haya, menos oxígeno entra al alveolo. No se olviden, ley de Dalton. Entonces, cuando no ha madurado el cerebro del niño, generalmente prematuro, acumula mucho CO2 para gatillar el esfuerzo respiratorio y a veces genera hipoxemia. La hipoxemia puede hacer que el niño tenga bradicardia y la bradicardia puede producir una mala perfusión sistémica. Afortunadamente, las apneas pues se pueden tratar y con la maduración el paciente resuelve su cuadro. Pero solo 20% resuelve su cuadro sin tratamiento. El resto requiere internación, oxígeno, estimulación, cafeína o ventilación mecánica no invasiva. Hay otro tipo de apneas que no es porque haya madurado mal o no haya madurado el cerebro, sino porque está obstruido. El paciente no ingresa volumen a los alveolos, pero porque la vía aérea está tapada. Puede ser por una atrofia parcial de las coanas, eh, adenoides, amígdalas, malformaciones craneofaciales. Se trata con oxígeno y ventilación no invasiva también. Si es un problema muscular, ahí tenemos que diferenciar. Hay problemas musculares que no se curan, distrofias musculares, atrofias espinales musculares, no se curan, el paciente eventualmente va a morir. Y hay otras que se resuelven. Por ejemplo, Guillain-Barré, eh, algunas otras enfermedades desmielinizantes o drogas. Para estas el tratamiento es individualizado, pero en general, en emergencias, lo que se hace es pasar al paciente a ventilación no invasiva, si es que el paciente puede mantener su volumen minuto, su estado de conciencia y no necesita drogas, o ventilación invasiva. Obstrucciones. La obstrucción más común es la laringitis. Hay estridor, disfonía y tos perruna. El niño está ronco. El niño tiene dificultad para respirar.
requerimos abrir la laringe con fármacos. Adrenalinas nebulizadas y corticoides intramusculares suelen ser el tratamiento ideal para estos pacientes junto con el oxígeno. Si hubiera un cuerpo extraño o una masa, un tumor o un absceso en la vía aérea superior, el tratamiento suele ser Heimlich si es cuerpo extraño, oxígeno y derivación, puede ser intubación si es que la vía aérea no está, digamos, protegida. Avanzamos al siguiente caso. Igual que hace rato, vamos a pedir a una persona que nos haga llegar su... Gracias, Yasmín. Puedes colaborarnos con este caso, por favor. Yasmín, adelante. Voy a leer el caso, doctor. Caso 3. Está de turno en una sala de pediatría y observa a un niño con síndrome de Down, cardiopatía que está recibiendo fleboclisis, al cual por accidente se le fundió todo el suero que tenía previsto para 24 horas. El niño se encuentra con dificultad respiratoria y una saturación de oxígeno de 89%. ¿Cuál es la conducta más apropiada? ¿Qué opinas? Bueno, doctor, tiene una dificultad respiratoria, tiene lo que es algo característico que es un síndrome de Down, que puede también tener otras alteraciones. Y yo creo que lo primero, la conducta más apropiada es un poquito colocarle un oxígeno suplementario, porque está Eh, saturando por el inferior, ¿no? También, por otro lado, estaría evaluando los parámetros de los signos vitales, porque generalmente el síndrome de Down se acompaña con algo cardíaco, y ver más allá. Ver bien. también, em, sí, doctor, la febroquisis, no lo tengo muy entendido, nunca lo... Es una forma de decir la vía, el suerito. Ah, ya, no, no, no dicen qué tipo de suero, ¿no? Digamos que era fisiológico. El porcentaje, doctor, ¿cuánto le? Uf, 1000 ml. todo bien. Mm, Jesús levantó la mano. Doc, ¿podría ser que está haciendo un edema agudo de pulmón por el exceso de líquidos? ¿Qué opinas, Yasmín? Tú eres la médico tratante de este paciente. Ahí tu interno, el doctor Jesús Vascopé, te hace una sugerencia muy respetuosa. sí, doctor. O sea, me parece adecuado porque es Miller, es un pequeñito que le hemos dado. O sea, siento que sí, hemos aumentado lo que es el líquido en el cual ha extravasado hacia los pulmones. ¿Qué sugieres hacer? La dificultad respiratoria, pues podríamos, ah, es esto, es un- Excelente, eh, Yasmín. Muchas gracias por tu participación. Entonces, es la continuación del resto, ¿ya? Yasmín se da cuenta que hay un paciente inestable. Activa su eh, código de choque o su código azul. Administra oxígeno suplementario para mejorar la oxigenación alveolar. Evalúa la ventilación pulmonar a través de establecer si hay uso de drogas que puedan inhibir el centro respiratorio o que afecten la función muscular o la vía aérea permeable. Nada de eso está pasando. Ausculta los pulmones, ventilan ambos pulmones. Ahora su siguiente paso
en vista que está oxígeno alveolar completo y ventilación alveolar completo, es tratar de reducir el espacio entre el alveolo y el capilar. Probablemente en este paciente haya un edema de pulmón como sugirió el doctor Jesús. Y ese edema de pulmón está aumentando el espacio alveolo capilar. Y el oxígeno es pésimo difundiendo en agua. Apenas el 3% del oxígeno podría permanecer disuelto en agua. El resto necesita unirse a la hemoglobina para ser transportado. A diferencia del CO2 que se transporta súper bien en agua. Este espacio entre el alveolo y el capilar debe ser muy pequeñito, muy corto para poder oxigenar adecuadamente. Se llama gradiente alveolo capilar, A mayúscula menos A minúscula. Y generalmente en este gradiente se pierde un porcentaje de oxígeno. Ahora bien, no solo se necesita que haya un gradiente bueno, sino necesitamos que al otro lado haya un eritrocito. Este eritrocito va a unirse o va a soltarse del oxígeno dependiendo de las condiciones físicas. Y para ello tenemos que comprender dos fenómenos o efectos, el efecto Bohr y el efecto Haldane. El efecto Bohr nos indica cuándo la hemoglobina debe soltar oxígeno, generalmente en los tejidos. ¿Pero por qué? Porque en los tejidos hay harto CO2 y en la abundancia del CO2, la hemoglobina tiende a liberar el oxígeno gracias al efecto Bohr. Por otro lado, cuando la hemoglobina se encuentra en el alveolo, cambian las condiciones físicas y hay una disminución de la concentración de oxígeno y un aumento de la concentración, perdón, de dióxido de carbono y un aumento de la concentración de oxígeno, lo que hace que cambie la hemoglobina físicamente a una modalidad de captación de oxígeno y liberación de CO2. De esa manera, es la misma hemoglobina la que transporta el oxígeno y el CO2, con la diferencia que el CO2 también se transporta diluido en el plasma, mientras que no se transporta el oxígeno diluido por el plasma. Y bueno, ese cambio, unión del oxígeno con la hemoglobina no es instantáneo. La hemoglobina tiene que quedarse retenida por lo menos 0,25 segundos cerca del alveolo para que éste lo pueda oxigenar y saturar el oxígeno. Y esto por su bajo coeficiente de difusión. Se pierde oxígeno durante esta difusión alveolo capilar, pero casi siempre el 90% del oxígeno disponible llega a la hemoglobina. Por otro lado, el movimiento del agua de un lugar a otro, es decir, del intersticio al capilar o del alveolo al intersticio, se da gracias a la ecuación de Starling, que diferencia de presiones menos diferencia de gradientes oncóticos. En este caso, hubo un aumento en la presión arterial. Un aumento en la presión arterial sube la presión hidrostática y esto empuja el líquido al intersticio. Un mecanismo similar podría generar una caída de la presión oncótica. ¿En qué pacientes podemos tener esto? En desnutridos, en hepatópatas, nefrópatas. ¿Cómo podemos calcular si este gradiente de difusión alveolo capilar está bien? Pues simplemente subiendo el FIO y midiendo la presión parcial de oxígeno. Por ejemplo, si una persona a nivel del mar, 21% de FIO, tiene una PO2 de 110 y le subimos el FIO a 50, si queremos saber la funcionalidad del gradiente alveolo capilar, el valor de PO2 debería ser 315. ¿Por qué? Porque 21 de FIO nos da 110 y si subimos a 50,
La mitad de la presión barométrica sería oxígeno menos la pérdida por vapor de agua y CO2 de 315. Y si nos da 100, diríamos que tiene un problema, un trastorno de difusión. ¿Y en qué casos vamos a ver en emergencias pacientes con insuficiencia cardíaca por trastornos de difusión? En edemas agudos de pulmón, que pueden ser cardiogénicos, porque la aurícula izquierda falla, el corazón izquierdo falla, la presión prepulmonar, postpulmonar en cuña aumenta y hace que la presión hidrostática suba y el líquido se fugue a la intersticio. Pueden ser no cardiogénicos, neurogénicos, a presión negativa. Y aquí viene la intervención que hay que tomar en cuenta. Si sospechamos de un edema de pulmón, tenemos que restringir los líquidos y dar diuréticos. ¿Qué deberíamos hacer con el paciente que nos ayudaba Yasmín? Decirle más oxígeno, evaluar la ventilación alveolar, ¿todo bien? Sí, todo bien, perfecto. En la difusión me parece edema, restringo líquidos y doy diuréticos. Y listo, con eso se resuelve. Las modificaciones generalmente son visibles a las horas. Primero cardiomegalia, después alas de mariposa, después derrames pleurales. Y bueno, el líquido se reabsorbe solo, tenemos que darle tiempo, pero mientras tanto, mantener un gradiente oncótico bueno, una presión hidrostática buena, dar diuréticos y restringir líquidos. Tenemos tres casos más, así que por favor, 3 personas más podrían participar el día de hoy. Adelante, ¿algún voluntario? Adelante, adelante. Nicole Fabiana Villarroel. Muchas gracias, Nicole. Y después Paul Cristian Rojas. Muchas gracias, Paul. Este caso es tuyo, Nicole. Adelante. Bueno, perfecto. Buenas noches, doctor, compañeros. Voy a leer lo que es el caso número 4, donde dice paciente con perdón, eh, perdón, con tos y fiebre hace 7 días recibe amoxicilina sin mejoría desde esta mañana con vómitos y mayor dificultad respiratoria. Con saturación de oxígeno de 80%, crépitos en ambos campos pulmonares, recibe oxígeno por puntas nasales a 2 litros por minuto. ¿Cuál sería la mejor conducta? Bueno, lo que primero haría sería bueno, evaluar, ¿no?, la situación de que el paciente está con dificultad respiratoria, y luego fijarme en lo que es la saturación, que es 80, y lo que podría hacer primero es que la saturación no es, hay que aumentarlo, y yo lo cambiaría hacia una máscara con reservorio, Excelente. perdón, a unos 10 litros por lo menos por minuto. Luego le daría tal vez fármacos, doc, porque si no está mejorando con la amoxicilina, podría cambiarlo a otro antibiótico que sería, no sé, tal vez de amplio espectro por vía intravenosa, o tal vez podría combinarlo, ¿no?, con ceftriaxona, tal vez. Luego la hidratación tal vez sería importante, y lo empezaría a dar, ¿no?, no, por feboclisis, y luego evaluar tal vez de que el paciente si está tal vez en shock, o ver si tal vez está séptico para empezar el manejo y pedir laboratorios y imaginología, doc, y lo importante que sería el monitoreo, ¿no? Interesante tu enfoque, Nicole. Muy bien, pero caóticamente planteado. Es mejor ir sistemáticamente. Así no te olvidas ningún detalle.
¿Ya? Vamos a hacerlo conmigo. Mira, que llega un paciente que está enfermo 7 días, que le han dado un antibiótico y no mejora. Más bien, tiene más dificultad para respirar. Tiene una hipoxemia y crépitos. Y está ya con oxígeno suplementario. ¿Cuál es la mejor conducta? Lo primero que hay que hacer está bien lo que dijiste. Hay que aportarle más oxígeno. ¿Ya? Mejorar la oxigenación alveolar. Paso uno. Paso dos, Nicole. Mejorar la ventilación alveolar. Para eso tienes que ver su estado neurológico o deducir si tiene alguna falla en el control respiratorio. En este caso no hay datos. Ver el aspecto muscular. ¿El paciente tendrá alguna parálisis musculoesquelética? No. Ver la ventilación a través de la permeabilidad de la vía aérea. ¿Tiene algún ruido respiratorio? No. Entonces voy a auscultar sus pulmones. Tal vez tiene derrames y por eso no ventila. Tal vez son derrames masivos y ambos campos pulmonares están llenos de líquido pleural. Y eso es la causa de su hipoxemia. Pero al auscultar vemos que no tiene crépitos. Entonces, oxigenación alveolar, sí. Ventilación alveolar, sí. Ahora viene la pregunta. ¿Tenemos que restringir líquidos porque está con una edema de pulmón? No, no hay datos. Estaba con bioral. Entonces, el siguiente paso, Nico, es mejorar la ventilación y la perfusión. Ahí viene, todavía no antibióticos, porque de hecho le vamos a cambiar endovenoso. Es cierto, le pasemos algo endovenoso, pero tal vez no es ahorita el momento indicado. Tu enfermera te va a ayudar con una actividad a la vez. Si tú le dices pasarle ceftriaxona y no tienes ni siquiera vía, lo que ella va a hacer es intramuscular, pero va a perder tiempo. Mejor dile primero, Lisa, canalice una vía periférica y administre solución fisiológica. ¿Por qué viene de la mano ventilación y perfusión? Mira que todavía no hemos hecho nada de shock, porque eso viene después de estabilizar el aspecto respiratorio. Si lo pones antes, vas a tener un paciente circulando sangre desoxigenada. Tu principal preocupación ahorita es mejorar la oxigenación de la hemoglobina. Entonces, ¿por qué ventilación, perfusión? Muchísimas gracias, Nico. Lo has hecho espectacular. Nos sirve. Este es el caso más complejo, Nico. No te sientas mal. Es una neumonía que probablemente se está complicando con algo. No sabemos si es un distrés respiratorio, un derrame, un absceso pulmonar, una neumonía necrotizante. Algo malo le está pasando a este pacientito. Y todo lo que tú has hecho está perfectamente bien, solamente que no en la secuencia correcta, digamos, ¿ya? Entonces, Nico, ¿por qué decimos que ventilación, perfusión? ¿Qué es esa pinche cosa de ventilación, perfusión? Recuerdo haberla visto en fisiología hace muchos años atrás. Y es que aquí se vuelve importante. ¿Por qué? El alveolo es un globito envuelto, rodeado de capilares. Entonces, imagínate que tienes el globito con capilares y la sangre está fluyendo bien. La ventilación perfusión es normal, 0,8 a 0,1 la tasa. Y que ahora el niño con una neumonía ha colapsado sus alveolitos. Sus alveolos, de ser redonditos, se han vuelto unos globitos desinflados, chiquititos. Como los capilares no van a desaparecer, entonces elásticamente se van a colapsar. Entonces, el paciente no solamente tiene el alveolo colapsado, sino también todo el circuito vascular que está alrededor del alveolo. No hay perfusión y no hay ventilación. Ventilación, perfusión menor a 1. ¿Listo? ¿Cómo mejoro esto?
Pues si de pronto logro abrir un poquito el alveolo, pero la sangre en los capilares sigue colapsada, no va a mejorar. Entonces tengo que hacer dos cosas a la vez. Decirle, Lisen, canalícele y pásele líquidos. Total, ya un paso antes he establecido que el niño no necesita restricción hídrica, porque no tiene un trastorno de difusión alveolo capilar. Entonces, hace líquidos y ahora mejoramos la perfusión. Segundo, mejoremos la ventilación a través de nebulizaciones, oxígenos, de pronto otras medidas más. ¿Ya? Y lo mismo le pasa al alveolo cuando se infla mucho. Imagínate que el alveolo es un globito así y empieza a inflarse, inflarse, inflarse y ahora está 10 veces más grande su tamaño. Lo que pasaría en una crisis asmática. Los capilares no van a crecer 10 veces más porque deberían producir más endotelio, más células. No les dio el tiempo. La crisis empezó hace una hora y ahora, que ha pasado una hora recién, los capilares están totalmente estirados y no pasa sangre por ahí. Ventilación, perfusión mayor aún. No hay sangre, no hay perfusión por los capilares. ¿Cómo tratamos? Canalizamos vía, damos corticoides, nebulizamos salbutamol, nebulizamos cipratropio. Las dos cosas. No sirve de nada que nosotros nos dediquemos a lo ventilatorio si la perfusión no es adecuada. ¿Listo? Hay tres zonas de perfusión diferentes. La zona uno arriba, hay mucho aire por la gravedad del aire se va arriba, pero como infla mucho los alveolos, pasa poca sangre. La zona 2 más o menos equilibrio, pero la zona 3 es ideal. La sangre pesada se ha ido abajo y pasa perfectamente a través de los capilares. Esa zona es la zona de mayor flujo y es la zona en la cual podemos nosotros tener el mayor intercambio gaseoso. Cuando nosotros damos fluido, aumentamos, reclutamos cierta parte de capilares, mejorando su perfusión. Hay escenarios, por ejemplo, el de la izquierda, es un shunt intrapulmonar. El alveolo está colapsado y no pasa ni un poquito de aire. Es cero el gradiente de ventilación-perfusión. El del medio es el normal. Y el de la izquierda, derecha, es la ventilación, presión, perfusión mayor a 1, que se vería en una crisis asmática severa. En los dos extremos, las cosas son malas. Cuando el globo está muy colapsado, es muy difícil inflar. Y cuando el globo está por explotar, es muy difícil inflarlo más. Tenemos que tratar los dos extremos. Podemos calcular la ventilación-perfusión, la tasa de ventilación-perfusión con esta fórmula. Y en la práctica podemos estimarla a través del PAFI. El PAFI es la presión parcial de oxígeno dividido entre el FiO2. Requiere una gasometría. Si no tenemos, podemos hacer el SAFI, saturación de oxígeno dividido entre el FiO2. Y bueno, si tenemos eso, una PAFI más una ventilación mecánica, podemos calcular el índice de oxigenación. En este ejemplo, si el paciente tiene una presión de 50 y eso que le estamos dando FiO de 100, satura 60, pues sus indicadores son estos. 50 de presión parcial sobre 100 de FiO nos da 50. 60 de saturación sobre 100 de FiO nos da 60. Ambos escenarios son catastróficos. Estamos hablando de un distrés respiratorio severo. Si eso le añadimos un índice de oxigenación de 8 sobre el PAFI, nos da 16. Lo normal es de 3 a 5, estamos ante un distrés respiratorio severo. ¿Qué cuadros afectan la ventilación-perfusión? La neumonía. ¿Y cómo deberíamos tratar la neumonía? Mejorar la perfusión pulmonar, darle líquidos, mejorar la hidratación, mientras tratamos el problema de la infección en sí. Oxígeno, alto flujo, bajo flujo, antibióticos, manejo sintomático, presión,
Y en este caso, a veces no podemos manejar la ventilación. El pulmón está muy lleno de mocos, muy lesionado, y en estos escenarios necesitamos muchas veces intubar al paciente. Entonces, hemos tratado de nebulizar, está con FIO de 100, su PAFI es 50, su SAFI es 60. ¿Qué hacemos? No mejora. Ya le hidratado, no se abren sus capilares, no se abren sus alveolos. ¿Qué hacemos? Intubamos al paciente, ¿ya? Estos problemas son críticos. En la neumonía, ustedes ya saben las imágenes. El asma, lo propio. A veces en el asma hay un grado tal de expansión de los alveolos que los capilares pues están colapsadísimos. Entonces tenemos que dar adrenalina, a veces intramuscular, como si fuera una crisis anafiláctica, para llegar hasta el músculo liso bronquial, relajarlo un poquito y que empiece a salir el aire retenido de los bronquios. Por supuesto, darles líquidos, fluidos, y si no se logra estabilidad, a veces, con menos frecuencia que las neumonías, se llega a intubar al paciente. Y las radiografías, que ya las saben. La peor combinación es esta. En esta no ventila, no perfunde, mana cancho. El distrés respiratorio es un cuadro de menos de 7 días de inicio desde los síntomas. La hipoxemia no mejora con nada, le he intubado y nada, sigue baja su saturación. El PIP está más de 5 y su índice de oxigenación, PAFI, uno mayor de 5 y el otro menor de 200. En el síndrome de distrés respiratorio falla la difusión porque está lleno de un infiltrado inflamatorio, mucha distancia entre el alveolo y el capilar. Falla la ventilación porque el alveolo está lleno de detritus inflamatorios y falla la perfusión porque los capilares están inflamados y no hay paso de sangre, están llenos de macrófagos o neutrófilos. Así se ve la imagen, catastrófico, requiere un manejo severo con todo lo que estamos hablando. Otra posibilidad es el tromboembolismo pulmonar, rarísimo en niños, pero puede ocurrir. Anticoagular y hacer manejo trombolítico. Muchísimas gracias, Nicole. Te agradezco tu participación, estaba muy bonita. Ahora nos toca Paul Rojas. Adelante, Paul, con este caso, que ya es el penúltimo, si no me equivoco. Está bien, doctor. Paciente sale de quirófano tras 6 horas de cirugía por una perforación intestinal. Recuperó el estado de conciencia plenamente, pero su saturación de oxígeno no sube el 90% con oxígeno por puntas nasales. Se ausculta ambos campos pulmonares bien ventilados, excepto en las bases. ¿Cuál es su explicación más apropiada a la saturación de oxígeno baja? Interesante. Te va a hacer pensar en todo lo que hemos hablado. Doc, perdón, una pregunta. ¿Saturación es aceptable o manejan ustedes en los niños? Es decir, menos de... ¿Nuestro objetivo con oxígeno sería más de 92 o qué niveles utilizan? 93, sí, correcto. Con Ya, oxígeno, gracias, doctor. con oxígeno. Pero bueno, esto lo llevaremos a la ciudad de Santa Cruz, ¿ya? Porque no te olvides que a diferente altitud, diferentes metas de oxigenación. Si estuviéramos en el alto, te diría 87. Digamos que Ya, esta saturación de 90 está
dada en una ciudad a nivel del mar, como Santa Cruz, Villa Tunari. Ya, no, era más por curiosidad la que se maneja aquí en Cochabamba, que sí, más o menos era eso, 92, 93. Sí, Ok, esa es gracias, nuestra doctor. meta de oxigenación. Adelante, Pau. ¿Qué dices, Paul? ¿Qué hacemos? Vamos paso por paso, a ver, recordar todo lo que hemos hablado. Ya, también, doctor. Bueno, lo primero es ver, hay que aumentar el flujo del oxígeno, Good. darle, vamos a dar, puede ser por una mascarilla simple o una mascarilla con reservorio. Después tenemos que revisar lo que es la ventilación. El paciente está consciente, entonces no Ex- hay problema excelente con... pregunta. Como has salido de cirugía, yo que soy el anestesiólogo te voy a responder, ¿ya? Ujú. Mire, doctor Paul, lo hemos intubado con una previa inducción de midazolam. Durante la cirugía ha estado con propofol y fentanilo. Eh, Previo a la extubación, el paciente estaba completamente consciente, no lo hemos revertido y se mantiene consciente y sin estar bajo efecto de ninguna droga depresora del sistema nervioso central. En- gracias, doctor. Entonces el paciente está consciente, por ende no hay un problema a nivel central, a nivel ventilatorio, a nivel de la mecánica ventilatoria tampoco. Como anestesiólogo te respondo, doctor Ujú. Paul. No lo hemos relajado neuromuscularmente, doctor. No se ha utilizado ningún tipo de relajante neuromuscular. También gracias, doctor. Por ende, entonces la mecánica ventilatoria, la musculatoria está bien. Y con respecto ya lo extuvo, ¿verdad, doctor? Sí, a la extubación el paciente ha salido sin ningún ruido, ni tipo de laringoespasmo, ni broncoespasmo, ni estridor traqueal, con una vía aérea completamente permeable. Y a la ventilación pulmonar, como lo acaba usted de auscultar, se ausculta en ambos campos pulmonares bien ventilado, con excepción de las bases. Gracias, doctor. Entonces, en este caso tenemos podemos estar hablando de que hay un problema a nivel de la ventilación, perfusión. Me gusta, pero antes de eso hay un capítulo que se llama difusión. Sí, la difusión, hay Yo la difusión. como La dif- anestesiólogo te respondo. mm, Sí, doctor, sobre su preocupación acerca de si le hemos pasado mucho líquido, informarle que hemos administrado 800 ml durante las 6 horas de cirugía y el paciente ha tenido 600 ml de diuresis. Además, mencionarle que el paciente es un niño que no tiene ningún trastorno de la concentración de albúmina y no tiene ningún tipo de edema. Gracias, doctor. Entonces, el oxígeno está siendo bien difundido ya que no tenemos exceso de líquido. Entonces, Good. luego pasando a lo que es la ventilación, ahí hay un problema porque si bien la ventilación hay una falla entre lo que es la ventilación y la perfusión. Exactamente. Me encanta tu análisis y ahora tienes que dar la pauta de tratamiento. Estás en lo correcto. ¿Y ahora cómo lo tratamos? Mm, tenemos que, podemos iniciarle
tal vez a empezar a nebulizar. Podemos usar un nebulizador para que así las vías se abran. Y también Muy bien, tenemos que aumentar teníamos que aumentar lo que es pasarle líquidos, porque puede que los vasos estén colapsados, entonces necesita una me buena encanta, me encanta. punción. Muy bien, muy bien. Además, que no te olvides, el paciente no tiene indicación para restringirle líquidos, entonces podemos darle líquidos. Sí. Excelente, Paul. Muy bien, felicidades. ¿Y qué pasa en estos casos? Fíjense, 6 horas operando, ¿ya? Cuando metemos el tubo, normalmente en quirófano no hacemos radiografía de control. El anestesiólogo intuba, conecta el ventilador y ya, empieza la cirugía. Durante la cirugía, si es una cirugía endoscópica, introducen los trócares al peritoneo e insuflan. Al insuflar, la presión intraabdominal aumenta, empujando el diafragma un poquito hacia arriba. Como el tubo está fijado, a veces el tubo que está fijado, más el diafragma que se sube un poquito, más los cambios de posición del paciente durante el quirófano, más que se queda quieto y no lo mueven, hace que el tubo endotraqueal sea selectivo, se vaya al bronquio derecho. Y bien, está saturando 100% porque el anestesiólogo está con un fío de 80, 60. Entonces, toda la cirugía va bien. Y al extubarlo, durante 6 horas el pulmón izquierdo no ha ventilado y se ha colapsado. Lo ha mencionado Paul. Este es un problema de ventilación, perfusión, dice él. Y sí es cierto, el pulmón izquierdo se ha colapsado porque pues ha estado 6 horas sin aire. Al colapsarse, todo el sistema elástico ha colapsado los capilares también. Cuando lo extuba, el paciente empieza a ventilar de nuevo el pulmón izquierdo, pero no completamente, por lo que no sube su saturación, lo que se llaman atelectasias. Estas atelectasias hacen como un shunt, es decir, normalmente pasa lo que estamos viendo arriba. La sangre desoxigenada sale de la arteria pulmonar, se oxigena y vuelve por las venas pulmonares. En los shunts, la sangre pulmonar de la arteria pulmonar desoxigenada llega al pulmón, pero pues, no hay capilares ahí con alvéolos, entonces vuelve desoxigenada de nuevo. Y el paciente tiene una mezcla de sangres, una oxigenada más una desoxigenada. El promedio es bajo y generalmente da rangos de hipoxemia. Y eso es lo que hemos visto, ¿no? Podemos calcular exactamente la magnitud del shunt intrapulmonar para poder estimarlo. Y estas atelectasias se tratan como mencionaba Paul. Paul decía, ok, hay que ventilar mejor al paciente, pero no lo vamos a intubar porque está saturando aceptablemente, no tiene dificultad respiratoria, está completamente consciente. Le vamos a nebulizar, le vamos a hacer fisioterapia, le vamos a cambiar de posición. Y aquí falta algo súper importante. El niño cuando está posoperado le duele y no quiere toser, no quiere respirar, no quiere reírse, quiere respirar superficialmente. Entonces, acá nos falta algo importante, manejo del dolor, importante, ¿ya? Con esas medidas resolvemos la telectasia. Así se vería una telectasia si el anestesiólogo le hiciera la radiografía, pero por supuesto que no tiene por qué hacer la radiografía en la cirugía, porque de hecho el paciente está estable y esta es una complicación esperable. Tenemos dos pulmones, uno puede suplir bastante bien la función del otro, pero al momento de salir de quirófano nos vamos a dar cuenta de estas complicaciones y las vamos a atender. El pulmón izquierdo, como verán, está colapsado, ventila menos y si le hacemos una radiografía lateral o una tomografía, solamente tiene los ápices ventiladitos peritubo.
Y el shunt intrapulmonar es cuando no ventila nada, se colapsa todo y es sangre venosa. Gracias, Paul. Tenemos un caso más, alguien voluntario que quiera ayudarnos. Voy a poner el caso para que se anime. Adelante. A todos los que han participado, agradecerles. Son 3 clases teóricas que vamos a tener. En cada clase vamos a ofrecer 5 puntos a las personas que puedan participar. Gracias, Jennifer. No hay casos ilimitados. Cada clase tiene 6 casos a 7 casos. Entonces, solamente una pequeña porción de los asistentes van a poder disponer de estos puntos extra, como Jennifer, por ejemplo. Adelante, Jennifer. No, no tenemos cámaras hiperbáricas. Y es correcto, ese es el tratamiento para la intoxicación por monóxido de carbono. Pero no te vayas al grano en el tratamiento. Anda paso por paso. ¿Ya? ¿Qué dijimos al principio? Y que el primer paso era, ¿y por qué le vamos a colocar oxígeno si satura 99? Exactamente, porque esta medición de oxígeno es probable que no sea real. ¿Listo? Entonces, colocar oxígeno siempre. ¿Ya? Pues está saturando 99%. Sí, y aún así está hipoxémico. ¿Y qué va a hacer el oxígeno que le vamos a dar? Bueno, una parte del oxígeno va a ayudar a desplazar al monóxido de carbono de la hemoglobina y la otra parte del oxígeno, pues seguramente con los siguientes pasos que vayas hablando, veremos cómo se va a utilizar. Colocar oxígeno en un paciente inestable es absolutamente obligatorio en todos los casos, aunque esté saturando aparentemente bien, ¿ya? Luego le quitas, tranquila, pero de entrada, oxígeno. Paso número 2, ventilación alveolar. Está, adelante, Jenny. Definitivamente, pero no, no en este momento. Dale, ventilación alveolar, Jennifer. Evalúa si el paciente ventila bien o no ventila bien. Acordate de los 3 pasitos, ¿no? Sistema nervioso central, músculo esquelético y vía aérea. Yo soy el internito que te trae al paciente. Ya, te respondo las preguntas que me hagas. Una buena apreciación. El paciente parece taquipneico. Debe tener unos
49, 50 por minuto. Pero bueno, si me preguntas sistema nervioso central, yo te diría, está malo su estado de conciencia, doctora. Se ve medio comatoso. No abre los ojos, no responde verbalmente a estímulos dolorosos y se mueve solamente para defenderse. Sí, excelente. Siguiente paso, me parece muy bien. Ahora andate a músculo esquelético. Pregúntame si he usado algún medicamento o algo así. Eh, no, doctora, le cuento que en el incendio han explotado garrafas y el niño ha recibido algunos golpes, pero ninguno en el tórax. Si es que usted está pensando en una contusión pulmonar, ningún golpe fue en el tórax. Ya, antes de los líquidos tienes que ver la vía aérea. No vaya a ser que se te muera en plena canalización. En la vía aérea, el internito te diría, sí, doctora, muy buena pregunta. Le comento que el niño no tiene datos de quemaduras en la vía aérea. Si se fija, tiene los pelitos de la nariz completamente normales y no ha expectorado ceniza, por lo que la vía aérea aparenta estar intacta. No te olvides ahora el siguiente paso, ver la difusión pulmonar. No, pero debes preguntarte tú, ¿este paciente debo restringirle líquidos o puedo nomás darle líquidos? Para esto, simplemente es un punto intermedio entre la ventilación-perfusión. Si no, le pasaríamos líquidos a todos, incluso a los que no debemos. En este paciente, doctora, le comento, no hemos podido canalizarle vía, a pesar de que no tiene quemaduras en el cuerpo, nosotros no hemos podido canalizarle. Por consiguiente, la posibilidad de que tenga edemas pulmonares es muy bajita. Ahora, ventilación-perfusión. Excelente forma de ver la perfusión. El llenado capilar es adecuado, 2 segundos. Y también hemos podido canalizarle una vía periférica para poder mejorar la perfusión. Y en la ventilación el paciente ventila completamente normal, no hay crépitos y la posición del paciente no le ha generado probablemente atelectasias porque lo han estado cambiando de posición durante su viaje del Chaparaca. Ahora nos queda el último eslabón, la hemoglobina. Recién. Y en este caso, me pregunto, ¿y si le transfundimos, qué opinas? Tal vez su hemoglobina está unida a monóxido de carbono y no sirve para transportar oxígeno. ¿Qué opinas? Hace una semana, Jennifer, han debido escuchar una noticia triste de una señora y sus dos hijitos que se murieron por una intoxicación, probablemente por monóxido de carbono. Dejaron su cocina prendida durante la noche, se durmieron y terminó generando vapores
dentro de ellos el monóxido de carbono, y murieron los tres. A veces el paciente se puede salvar. Entonces, en este caso, te agradezco mucho, Jennifer. Te tocó abordar el último eslabón de la respiración, de la fisiología de la respiración, que es la hemoglobina. La hemoglobina es la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y cómo estará su hemoglobina? ¿Ya? En el paciente con dificultad respiratoria y con insuficiencia respiratoria, ojo, no en el que sangra, ni en el anémico, ni en el que viene con su hemograma en la mano, en el paciente con insuficiencia respiratoria. Pregunta al final de la cadena de la evaluación sistemática. ¿Cuál es el estado del transporte del oxígeno en este paciente? El oxígeno solo se transporta con la hemoglobina y tiene un límite. La hemoglobina puede transportar máximo 1,38 ml de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Y resulta que para funcionar de manera adecuada necesitamos entre 12 y 20 decilitros de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Si tenemos menos, necesitamos una transfusión. Y bueno, la hemoglobina es súper importante porque nos da el marcador de la saturación. Lo que nosotros vemos en el oxímetro es el color rojo que da la pulsación, que en una escalita nos deriva exactamente, de manera muy confiable, cuál es la presión parcial de oxígeno. Para 60 milímetros de mercurio, la saturación es de 90. Por eso se considera debajo de 90 un signo de insuficiencia respiratoria, por encima normal, a nivel del mar, claro. Pero si se dan cuenta, pierde precisión en los extremos. Por ejemplo, no podríamos saber cuál es su presión parcial de oxígeno si el paciente satura 100. Podría ser 79 o podría ser, no sé, 400. No sabemos. Tampoco sabríamos cuál es su presión parcial de oxígeno si su saturación es 40. De hecho, es muy baja, pero no sabemos. Podría ser súper, súper baja. Lo malo de estas curvas es que se disocian. Por ejemplo, si tengo un pH ácido, el oxígeno se va a soltar fácilmente de la hemoglobina. Y eso es muy malo porque no va a llegar a los tejidos distales. Al revés, si está muy alcalótico, el oxígeno se va a disociar muy lento de la hemoglobina. Capaz ni se disocia y va a dar vueltas por la circulación con su oxígeno y nunca lo va a soltar por el mecanismo de Bohr. Se ve muy influenciado por el pH. La temperatura. Si el paciente está con fiebre, la sangre que sale del corazón llega al cerebro sin oxígeno y convulsiona por la fiebre alta. Pero si está muy hipotérmico, la sangre va a circular muchas veces con el oxígeno unido a la hemoglobina, disociado a la izquierda. La concentración del CO2, si está muy alto, el oxígeno lo va a liberar fácilmente. El efecto Bohr. Si está muy bajito, el oxígeno lo va a liberar muy lentamente. El efecto Aldana. O las concentraciones del 2,3 difosfoglicerato. Y esto nos va a dar en última instancia el consumo de oxígeno, la cantidad de oxígeno que requiere una persona para vivir. Bueno, calcularemos. ¿Será que necesitamos transfundirle a este paciente? Este niño, en este escenario ficticio, tiene 75 milímetros de mercurio de PaO2, 90% de saturación, 9,9 gramos de cilindro de hemoglobina.
Y alguien nos dice, transfundiremos porque está debajo de 10. Y nosotros, personas curiosas, decimos, ¿será necesario transfundirle? Hacemos el cálculo, 1,34 por 0,9 por 9,9 más 75 por 0,003 nos da 12. No es necesario transfundir. ¿Listo? A pesar de que está saturando tan bajito. Lo que mencionaba su compañera Jennifer es correcto. Este paciente ha sufrido una inhibición irreversible de su hemoglobina por un monóxido de carbono. El tratamiento en ausencia de la cámara hiperbárica es oxígeno al 100%. Entonces, la idea que tenía al principio Jennifer de no le daremos oxígeno porque está saturando bien es un error de interpretación de de la saturación. Si le haces un gaso, debe estar súper hipoxémico y más bien necesita más oxígeno. Y bueno, vamos a ver si nos queda un poquito de tiempo. Creo que esto lo vamos a ver mañana. ¿Alguna pregunta antes de concluir la clase de hoy? Doc, al paciente con intoxicación por un monóxido de carbono, ¿se le podría dar ventilación por presión positiva? Era la indicación, ¿no? Si te has dado cuenta, Jennifer dijo en la segunda parte de su evaluación, dijo, le doy oxígeno. Ahora evalúo si ventila, porque ¿de qué sirve dar oxígeno a una persona que no introduce el oxígeno a sus pulmones, porque no ventila? Ella analiza y dice, su estado comatoso y su glasgow bajo no me aseguran una adecuada protección de la vía aérea y un adecuado drive respiratorio. Por consiguiente, le voy a ventilar a presión positiva. Y empezó a ventilar a presión positiva. Luego avanzado a la ventilación, perfusión, a la difusión y todo lo que ha visto. Después de todo esto, o sea, no hay que intubarlo ahí ese ratito. Después de terminar la letra C, al evaluar la perfusión, ventilación, le canalizas. Al evaluar la circulación, te fijas que no esté choqueado. En la parte neurológica, lo propio. Y al exponerlo, te fijas que no haya otros datos de peligro. Recién indicamos la intubación, ¿ya? Decimos, bueno, este paciente solamente nos queda intubarlo, está estable por lo demás, así que le administramos medicación para premedicar y procedemos. En caso de que haga un evento durante la intubación, ya tenemos una vía, por si acaso hay que pasar la adrenalina para reanimarlo y después de intubarlo lo conectamos a un equipo de ventilación mecánica invasiva. Gracias, Doc, pero ¿es posible que salga solo con ventilación no invasiva? No, porque una de las indicaciones de la ventilación no invasiva absoluta es un estado de conciencia y un drive neurológico adecuado. En ausencia de ese dato, la ventilación no invasiva está contraindicada. ¿Por qué? Porque el paciente no está consciente. Si vomita, no va a proteger su vómito. Si su drive le dice que respire solamente 4 veces al minuto, va a empezar a acumular CO2 a rangos tan peligrosos que va a causar hipoxemia. Pero es que su drive neurológico está afectado por un problema que puede ser una área de hipoxisquemia cerebral secundaria a una grave hipoxemia. A pesar de que está saturando 100%, su cerebro debe estar en una hipoxemia importante. Puede ser edema cerebral, muerte cerebral, y si lo tienes con ventilación no invasiva, pues estarías corriendo todos los riesgos de no intubar, de no asegurar la ventilación tú. Ah, ya, doctor, muchas gracias. No, de nada, vos, Jesús, por las preguntas buenísimas. Muy bien, entonces les agradezco a todos por las preguntas, por la participación y les espero el día de mañana a las 7 de la noche.
Que tengan un buen descanso. Buenas noches, doctor. Una Gracias, pregunta.